Buenas tardes, miembros del jurado, participantes, coaches y moderador que nos encontramos aquí el día de hoy reunidos para discutir los hallazgos de nuestro dictamen de probable responsabilidad, ya que el 18 de diciembre de 2019, Gasolineras Millán denunció a Yajagas por la supuesta realización de conductas de prácticas monopólicas relativas. A diferencia de lo que estableció el agente investigado, los elementos aportados por el denunciante conforman indicios suficientes, por lo que esta autoridad investigadora consideró que había elementos para presumir la existencia de una causa objetiva. Se investiga la implementación de un nuevo modelo de franquicia exclusivamente para aquellas estaciones de servicio que no contaban con un modelo de franquicia tradicional con Yajagas. Al ingresar a dicha franquicia, los modelos franquiciatarios accedieron a una política de descuentos basada en un volumen adquirido en el año anterior y al hecho de que no formaran parte de las franquicias del modelo tradicional. Es por eso que a lo largo de nuestra exposición demostraremos que este nuevo modelo tuvo impacto anticompetitivo en el mercado, uno, en el desplazamiento de competidores en la venta al mayoreo de gasolinas y diésel, y dos, un trato diferenciado en condiciones de venta de estaciones de servicio que se encontraban en condiciones equivalentes. La autoridad investigadora concluye que el mercado relevante corresponde a la distribución y comercialización de gasolinas y diésel en la región norte de Yajalón, de conformidad con cuatro elementos de acuerdo a las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 58 de la Ley Federal de Competencia de Yajalón. Primero, las gasolinas y diésel no tienen sustitutos cercanos que generen suficiente presión competitiva. Por el lado de la demanda, en atención a la regulación, su uso en el mercado relevante y el uso que le dan los consumidores finales, es posible concluir que no existe la posibilidad de sustitución. Esto de acuerdo a que el diseño de un motor de combustión es precisamente diseñado para poder consumir gasolina y diésel. Es por eso que un consumidor de un día a otro no puede decidir cambiar el insumo que le va a poner a su coche sin tener que hacerle modificaciones pertinentes para que pueda seguir haciendo uso de este. Por lo tanto, no existen productos alternativos que los comercializadores puedan ofrecer de manera sencilla a los usuarios finales. Por el lado de la oferta, no existen sustitutos para la prestación de servicios de distribución y comercialización de gasolina y diésel. Lo anterior, ya que para participar en la comercialización de gasolinas y diésel se requiere contar con distintos permisos y trámites que deben realizarse ante autoridades como la Secretaría de Energía, Servicio de Administración Tributaria, Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. Para la obtención de permisos de comercialización de petrolíferos, ante la CRE es necesario establecer qué petrolífero se va a comercializar. Una vez autorizado, el autorizado no puede arbitrariamente comercializar otro petrolífero que no tuvo autorizado. En todo caso, del mismo lado de la oferta, los biocombustibles no son un sustituto para las gasolinas en este momento en Yajalón, ya que recordaremos que de acuerdo con la Ley para Desarrollo y Promoción de los Bioenergéticos, se señala que el maíz o la caña de azúcar pueden emplearse como insumos para la producción de biocombustible únicamente cuando hay excedentes de la producción. Tal caso no está presente en Yajalón. Asimismo, en materia de costos de distribución, es importante tener en cuenta que en el país de Yajalón no hay producción de gasolina y diésel. Es por eso que toda la gasolina se importa. Los costos actualmente de importación representan aproximadamente 7.3 del precio final al mayoreo. De acuerdo con la información recabada por esta autoridad, se concluye que en Yajalón existen dos infraestructuras de transporte de gasolina viaductos, la red de transporte del norte y la del sur. La del norte es propiedad de Yajagas. Así, conforme a la regulación vigente, el transporte de gasolinas al interior de Yajalón solo puede llevarse a cabo a través de la red de ductos. La regulación en materia de hidrocarburos señala que tales redes estarán sujetas a las temporadas abiertas. Esto permite reasignar la capacidad disponible a los competidores que no tengan infraestructura propia. Yajagas está obligado a prestar los servicios de transporte y almacenamiento de su capacidad disponible en condiciones no discriminatorias entre sus usuarios. Asimismo, los consumidores
recordemos, no tienen la posibilidad de acudir a otros mercados geográficos para adquirir diésel y gasolina, sin que represente esto un costo altísimo en logística para acudir a la región sur, por ejemplo, o a mercados internacionales. Además, sin la obtención de determinados permisos, la regulación vigente no permite que puedas adquirir gasolinas y diésel en otro lado, por lo que un consumidor no podría adquirir gasolinas o diésel fuera de Yajalón. Incluso acudir a la región sur de Yajalón tampoco representa una alternativa viable para el consumidor, ya que representa altos costos, lo que impediría competir en el expendio al público de gasolinas y diésel. Existe también una serie de restricciones normativas. Recordemos que estas limitan el acceso a usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas. Por ejemplo, tenemos los permisos de importación de hidrocarburos que se tiene que llevar a cabo en la CENER o el permiso para llevar a cabo actividades de comercialización y almacenamiento. Registro en el padrón de importadores para poder importar mercancías o hidrocarburos de acuerdo con el SAT. ¿Quién sigue el equipo de la autoridad investigadora? A continuación, igualmente presentaremos el análisis del mercado investigado, principales actores y una explicación sobre la cadena de valor, la cual dividimos de la siguiente manera. Mercado de distribución y comercialización de gasolinas y diésel en Yajalón, liberación económica, regiones norte y sur de Yajalón, cadena de suministro, participantes y el contrato de modelo de franquicias. Dentro del mercado de distribución y comercialización de gasolinas y diésel en Yajalón. Desde los años 1930 hasta 2015, la política económica de Yajalón únicamente permitía que dos empresas nacionales, las cuales eran Yajagas en la zona norte y Petrosur en la zona sur, contaran con los permisos y autorizaciones necesarias para poder importar y comercializar gasolina, así como la infraestructura para poder participar en el mercado relevante. Esto significa que ambas empresas estaban integradas verticalmente para poder participar en todos los eslabones de la cadena de valor. Dichas empresas tenían un área geográfica delimitada, por la que solamente participaban en su área geográfica correspondiente. A raíz de lo anterior, se restringía completamente la inversión extranjera. En el 2015 hubo cambios en la regulación para poder modificar lo anterior, la cual explicaré a continuación. Liberación económica. Como se mencionó anteriormente, a partir del 2015 y con el objetivo de promover la competencia y mejorar la productividad, el gobierno de Yajalón decidió establecer la libre concurrencia para todos los eslabones de la cadena, así como medidas que permiten el libre acceso a la red existente de ductos para transportar gasolina, así como para construir nuevos ductos, contratación de servicios de transporte, operar y construir terminales de almacenamiento y reparto. Se permitió la libre participación de empresas distintas e independientes de las dos nacionales. Igualmente, el precio de venta de gasolina al público lo podía decidir cada gasolinera, así como cada gasolinera obtuvo la opción de elegir entre ser franquiciatario de la empresa antes mencionada o buscar diferentes opciones para su abastecimiento. Las regiones norte y sur de Yajalón. Una vez establecido esto, Yajalón está dividido en región norte y región sur. Hasta antes del 2015, únicamente dos empresas tenían la posibilidad de importar y comercializar, las que ya mencioné anteriormente, además de sus propias franquicias. Gasolina a la región que le correspondía. A partir de la liberación, las empresas extranjeras Petrol International Inc. y Arab Petrol Company ingresaron al mercado de Yajalón en ambas regiones, participando en las actividades de importación, almacenamiento y comercialización de gasolinas y diésel. Los resultados que se obtuvieron a raíz de esto, en la región sur, alcanzaron los principales objetivos de la liberación, es decir, mercados más competitivos que se reflejan en un bienestar para los consumidores. En la región sur, se desarrolló una competencia activa entre los comercializadores al mayoreo de gasolina, lo cual se acompañó de un aumento en el consumo de gasolina, un aumento en el número de estaciones de servicio, tanto como en las independientes como en las franquicias de Petrosur, así como una reducción significativa en los precios del menudeo. Por otro lado, la región norte no ha obtenido los mismos resultados favorables, ya que Gajagas sigue dominando el mercado, permitiendo una participación muy baja a los demás agentes en la comercialización. En este corto plazo, lo único que se ha logrado es que esta empresa aumente su poder en el mercado. Cadena de suministro. La cadena de valor de las gasolineras y diésel están conformadas por 5 etapas,
importación, transporte, almacenamiento y distribución y expendio al público, las cuales se conforman de la siguiente manera. La importación son actividades que comprenden tratamiento y refinación de petróleo, así como la importación de petrolíferos a territorio nacional. El transporte es la actividad de recibir, entregar y, en su caso, conducir petrolíferos de un lugar a otro por medio de ductos u otros medios. El almacenamiento es la recepción de petrolíferos en el punto de su instalación o sistema, conservándolos en depósito, resguardos y devolverlos al permisionario o a quien éste designe. La distribución es la actividad logística que se relaciona con la adquisición, recepción, guarda y conducción de un determinado volumen de petrolíferos para su expendio al público o consumo final. Y por último, se encuentra el expendio al público, que es la venta al menudeo directa al consumidor de petrolíferos en estaciones de servicio, o sea, gasolineras. Los participantes dentro del mercado investigado se encuentran conformados de la siguiente manera. A raíz de la apertura en el sector de hidrocarburos que se dio en el 2015 a la inversión extranjera, ingresaron nuevas compañías al mercado, las que mencioné anteriormente, Petrol International Inc. y Arab Petrol Company. Por lo tanto, el mercado se encuentra conformado con las dos compañías antes mencionadas y por consorcio gasolinero Yajagas. Los estimados de participación con los tres competidores antes mencionados entre 2015 y 2019 se encuentra de la siguiente manera. Yajagas va a tener un mínimo de 79.3% y un máximo de 88.0% de participación. Por lo tanto, sigue habiendo una participación bastante alta. Yajagas brinda el servicio de suministro de combustible a más de 10.400 estaciones de servicio, las cuales se encuentran repartidas de la siguiente manera. 73% de franquiciatarios, 5% propias y 23% de gasolineras independientes. Desde la liberación del año 2015, Yajagas contaba con un modelo de franquicias para estaciones de servicio, el cual se ha mantenido vigente y representa aproximadamente el 69% de las estaciones del servicio en la zona del norte de Yajalón. Sin embargo, y como parte de su estrategia comercial, se hicieron modificaciones a los términos y condiciones del contrato maestro de franquicia, con lo que lanzó un nuevo modelo de franquicia denominado Yajagas Green, el cual se resume de la siguiente manera. Dentro del nuevo modelo de franquicia, en las declaraciones del franquiciatante, se incluye la nueva denominación de la marca, el cual será Yajagas Green. Dentro de la cláusula suministro, se establece que siempre y cuando el franquiciatario cumpla con los términos y condiciones del contrato, será acreedor a un nuevo esquema de descuentos. Esta política comercial se ofrece a los nuevos franquiciatarios que se sumen a este modelo de franquicia, siempre y cuando cumplan con todas sus obligaciones, incluyendo haber realizado todas las compras de combustible al franquiciatante durante el año inmediato anterior. Por cada volumen adquirido, le corresponde un porcentaje de descuento, el cual será aplicado sobre el margen de utilidad por el suministro de combustible por el volumen de gasolina consumido en el año en curso. Dentro del nuevo modelo de contrato de franquicia, en la cláusula obligaciones del franquiciatario, se añadieron dos nuevas obligaciones. Contar con al menos una estación de cargado de batería para automóviles eléctricos o híbridos en cada una de las estaciones cubiertas por las franquicias e implementar las promociones que realice el franquiciatario para fomentar el uso de energías limpias. Sin embargo, creemos que es de vital importancia considerar que el resto de las condiciones entre ambos modelos de franquicia permanecieron constantes, por lo que en ambos modelos de franquicia se ofrecen los mismos productos dentro del mercado relevante y, además, en ambos modelos se paga la misma contraprestación y se incluyen los mismos derechos. De esta manera, las estaciones de servicio se encuentran en condiciones equivalentes en cuanto al servicio que ofrecen y la contraprestación que deben hacer, pero no así en los beneficios que se pueden obtener. Respecto a la determinación del poder sustancial del mercado, establecemos que Yajagas cuenta con poder sustancial en el mercado de comercialización y distribución de gasolinas y diésel en la región norte de Yajalón. Lo anterior por los siguientes motivos y de conformidad con los efectos establecidos en la Ley de Competencia de Yajalón. Sobre la fracción primera del artículo 59 de la Ley de Competencia Económica, al momento de incorporar la política, Yajagas tenía un 80% de participación, lo cual le daba una presencia dominante. Aquí podemos observar el índice de Herfindahl-Hirschman. Podemos ver que al momento de la política teníamos un valor de 6.000 para la región norte, lo cual era bastante elevado. Y a partir de ahí logró aumentar aproximadamente unos 1.000 puntos. Esto está por encima de los criterios establecidos por esta autoridad investigadora y por la Autoridad de Competencia Económica de Yajalón. Estos altos índices
muestran una alta concentración de mercado, y el gran poder de mercado de Yahalón de Yahagas muestra que puede influir en la dinámica del mercado. Respecto a la fracción segunda del artículo 59, sabemos que el acceso por temporada abierta es una barrera de entrada. Por otra parte, el 100% de los ductos en la región norte son de Yahagas. De esta manera, sabemos que la autoridad investigadora ha determinado que la participación de mercado mínima para poder tener incentivos para invertir en infraestructura es del 13%. Sabemos que ningún agente ha obtenido estos niveles, lo cual dificulta la inversión y motiva a los usuarios a hacer uso de los ductos de Yahagas. De igual manera, la capacidad de almacenamiento en Yahalón Norte es de 3 días en comparación a los estándares internacionales que están por arriba de los 30 días de almacenamiento. Respecto a la fracción tercera del artículo 59, en el 2015 se da la apertura y entran Arab Petrol y Petrol International. En el primer año lograron llegar a un 22% de participación en conjunto, y desde el modelo de franquicia su participación se ha disminuido al 8%. Con la comparecencia también podemos ver que Petrol International ha tenido dificultades para competir y que está considerando la posibilidad de ingresar al mercado por medio de la adquisición de estaciones de servicio para competir aguas arriba, lo cual lo pondrá en una posición de negociación muy vulnerable ante los nuevos competidores. Respecto a la fracción cuarta, sabemos que la situación geográfica y de infraestructura dificulta la posibilidad de importar gasolina de otras regiones, lo cual tendría altos costos logísticos y reduciría la capacidad de competir en precios. Respecto a la fracción quinta, sabemos que a partir del 2016 los nuevos participantes que entraron han disminuido su participación en el mercado, aun cuando los niveles de consumo y el número de estaciones de servicio permanecieron constantes. Hola, bueno, ahora procedemos al análisis de la conducta, que consiste en el desplazamiento de competidores en el mercado del mayoreo. Y bueno, como sabemos, en enero de 2016, Yahagas dirigió una política de descuento a estaciones de servicio que contaban con o una relación de suministro con Yahagas de al menos un año, o una relación con algún competidor de Yahagas. Argumentamos que hay un desplazamiento indebido de los competidores de Yahagas en la comercialización de gasolinas y diésel en la zona norte de Yahalón, y a continuación se expone el razonamiento. El primer paso es evaluar el efecto sobre el precio de mayoreo. Dado que el precio en el mercado del mayoreo de Yahagas incluye el precio internacional de referencia, el costo de importación, el margen del mayorista y los impuestos al consumo, una reducción en el margen del mayorista tendrá como consecuencia una reducción del precio de mayoreo, todo lo demás constante, que es lo que sucede en este periodo. Dada la rigidez de la fórmula, las variaciones son atribuidas a la volatilidad del precio internacional, salvo en los casos donde aplique la política de descuentos. Dada esta reducción en el precio al mayoreo, en el mercado aguas abajo o mercado al menudeo podemos esperar dos escenarios posibles. El primero consiste en una disminución del precio al menudeo dada la reducción en el costo marginal de los proveedores finales como consecuencia de la competencia en precios, lo que sería acorde a la lógica de un mercado altamente competitivo. El segundo escenario sería donde el precio al menudeo no se vea considerablemente afectado por la disminución de costos, ya que el vendedor final, es decir, el menudista, absorba todo el diferencial generado por el descuento como ganancia. ¿Qué sucede con la política implementada? Pues bueno, consideramos que las gasolineras con la política de descuentos encuentran una ventaja competitiva contra aquellas que no. Y en un contexto de competencia de precios, las empresas con descuento ofrecerán el mismo precio que la competencia en general. Es decir, al tener un menor costo marginal por litro vendido, aumentarán su margen de ganancia por el mismo volumen. La evidencia con la que contamos sustenta este hecho, como veremos a continuación, y por lo tanto el escenario 2 previamente mencionado parece más factible. Este aumento en el margen de ganancias de las gasolineras con descuento convierte esta política en una opción atractiva para las independientes. Por lo tanto, ser franquiciatario es ahora una mejor opción que permanecer independiente para poder gozar de la política de descuentos. Es importante mencionar que el consumo en Yahalón Norte durante el periodo analizado permaneció relativamente constante, por lo tanto, la compensación es casi perfecta entre gasolineras independientes salientes y franquiciatarias entrantes. Como podemos visualizar en la gráfica que tengo a un lado, es posible notar cómo el margen de ganancias disminuye desde la apertura y la liberación económica hasta el 2016, donde se estabiliza, periodo que coincide con el ingreso a la política de descuentos, para dar paso a un periodo a partir del 2017 que consiste en una alza elevada. Asimismo, en la misma gráfica podemos ver de manera muy clara cómo este punto de inflexión en el comportamiento del margen de ganancias coincide con una disminución en el número de gasolineras independientes, a la par que coincide con un aumento en el número de gasolineras franquiciatarias, lo cual refuerza nuestro argumento y prueba muestra empírica de que ambos efectos están claramente relacionados. En conclusión,
El consumidor final no recibe ninguna ganancia directa, puesto que todo el diferencial de la política fue totalmente absorbido por el menudista. Las consecuencias finales consisten en márgenes más elevados y un incremento en los incentivos para adquirir gasolinas y diésel de Yahagas. Por lo tanto, esta política atenta contra la competencia, ya que Yahagas utiliza su poder de mercado y posición privilegiada, previamente sustentada por el IHH, para ofrecer condiciones que le impidan competir con el resto de las empresas. Estás en mute, Carla. No te escuchamos. Perdón. Muchas gracias, excelente presentación. Ahora cedo la palabra para los 20 minutos de la defensa. Muchas gracias. Saludos a autoridades que juzgarán el resultado de esta deliberación. Saludos a los miembros representantes de la autoridad investigadora, invitados, y a los miembros de este equipo que constituimos la defensa del consorcio gasolinero Yahagas, y quienes esta tarde demostraremos la improcedencia del dictamen de probable responsabilidad en contra de Yahagas emitido por la autoridad investigadora. Permítanme iniciar presentando los miembros de mi equipo, integrado por Israel Colchado, Arafat Caballero, Araceli Sánchez y una servidora, Elizabeth González, y quienes daremos inicio a esta defensa. En el dictamen de probable responsabilidad emitido por la autoridad investigadora de Yahalón, se le notifica a nuestra representada la supuesta realización de conductas que actualizan las prácticas monopólicas relativas, previstas en los supuestos del artículo 56, a los que se refiere la fracción primera del artículo 54 de la Ley Federal de Competencia Económica, específicamente en el supuesto de establecer distintos precios o condiciones de venta para diferentes compradores situados en condiciones equivalentes, y el supuesto de la acción unilateral cuyo efecto directo o indirecto sea incrementar los costos, obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan otros competidores. Asimismo, del artículo 56, fracción primera onceava, esto es de estos artículos por el hecho de la implementación de la política de implementación de los descuentos emitida llevada a cabo por el consorcio de Yahagas. Bien, siguiente. La cronología. En la cronología, rápidamente se realiza la política de descuentos a partir del 2016 y de eso en adelante, en donde, Millán, un franquiciatario tradicional, levanta una denuncia en contra del consorcio de Yahagas en el 2019, y en el 2020 es cuando se inicia el acuerdo de inicio de investigación. A continuación le cedo la palabra a mi colega Arafat Caballero, quien dirá los principales resultados de esta defensa. Gracias, Elizabeth. De la simple lectura del dictamen que se contesta, se desprende que en innumerables ocasiones se parten de supuestos no demostrados, tal como se escuchó en la exposición, de hechos sin comprobar, de situaciones hipotéticas, de presunciones y también de conjeturas. Sabemos que la definición del mercado relevante, rectus respectivo, constituye la piedra angular para determinar el análisis que se hace de un dictamen de probable responsabilidad. Asimismo, es conveniente destacar que en el mercado relevante, en su dimensión producto, la autoridad investigadora de Yahalón no hace una interpretación correcta de los procesos de sustitución, por lo que es incorrecto e inconsistente de su análisis, tal como lo expondrá Elizabeth González. Asimismo, Araceli Sánchez expondrá también los argumentos que demostrarán que, de acuerdo con diversos estudios de caso, los cuales son experiencias internacionales de agentes monopólicos posteriores a la liberación del mercado, mostrarán cómo fueron los efectos graduales de la libre competencia en el mediano y largo plazo, por lo que este análisis resulta idóneo y científico. Posteriormente, Israel Colchado y un servidor daremos luz respecto a las conductas,
Si bien es cierto, las conductas imputadas deben suceder en el mercado que está sucediendo en la práctica, según el artículo 54, y también después la conducta en el artículo 56, se debe estar perfectamente tipificada, cuestión que no pudo realizar la autoridad, de acuerdo con los hechos que están sucediendo en el mercado, y que después se tiene que argumentar que tiene un objeto o efecto. Sin embargo, la autoridad no lo logró concatenar. Algunos de los verbos rectores que determinan dichas conductas, en cambio, nuestra defensa mostrará. No obstante, esta defensa, sin revertir la carga de la prueba, adicionalmente también explicará posibles efectos, daños, desplazamientos horizontales en mercados altamente concentrados. Finalmente, en el mismo tenor, se hará un análisis de las eficiencias de productos de integración de las estaciones híbridas, así como también el fomento de las energías limpias y sus efectos. Le doy la palabra a mi compañera Elizabeth. En primer lugar, la autoridad investigadora define el mercado relevante como la distribución y comercialización de gasolinas y diésel en la región norte de Yajalón. Sin embargo, esta definición es errónea porque el diésel es un producto independiente que requiere de un análisis aparte, mismo que no está en el dictamen de la autoridad investigadora, y por otro lado, no configura parte de la política de descuentos del nuevo contrato de franquicias de Yahagas Green, el cual es objeto de investigación de la propia autoridad. De lo anterior y con base al artículo 58 de la Ley Federal de Competencia Económica de Yajalón, la dimensión producto debe ser el mercado de la distribución y venta al mayoreo de gasolina de alto y bajo octanaje en la región norte de Yajalón, por los siguientes argumentos. Por el lado de la demanda, los comercializadores de gasolina al mayoreo no enfrentan restricciones a la competencia de parte de otros combustibles alternos y que puedan satisfacer a los consumidores finales por los mismos propósitos, debido principalmente a que diferentes motores requieren de diferentes gasolinas. Por el lado de la oferta, existen en el mercado competidores igualmente eficientes como Yahagas que pueden ofrecer estos combustibles de manera fácil, rápida y posible. La comercialización de gasolinas al menudeo de esta manera los comercializadores pueden cambiar de proveedor sin ningún problema. A continuación le cedo la palabra a mi colega Araceli Sánchez, quien señalará el poder sustancial del mercado de Yahagas. Gracias, Eli. Si bien la autoridad investigadora menciona y da argumentos de que Yahagas tiene el poder sustancial de mercado porque su participación en este es alta, se debe a su estructura original en el mercado como agente monopólico. Ahora bien, de acuerdo con diversas teorías, cuando se liberaliza un mercado y se permite la entrada de la industria privada, los efectos de la libre competencia tienden a reflejar resultados, pero en el mediano y largo plazo. Este lento avance en la participación del mercado de los nuevos entrantes en el mercado relevante se puede explicar debido a las ventajas que posee la empresa incumbente. Por ejemplo, Cape hace referencia al caso en Reino Unido cuando se liberaliza las licencias en el sector de las telecomunicaciones en 1991 y la participación del mercado de la empresa incumbente seguía siendo superior al 70% en los sectores de las llamadas locales, nacionales e internacionales 4 años después de esta liberalización. Lieberman también sugiere que los entrantes tienen que invertir muchísimo más que el incumbente en publicidad y promociones para poder ganar participación en el mercado. Tal vez esto no ha sido suficiente en el caso de Arab Petrol o Petrol International. La participación de Yahagas no puede estructuralmente desaparecer en menos de 3 años. Dicho lo anterior y como se puede observar, esta participación va disminuyendo. Hablar de que Yahagas tenga un poder sustancial cuando claramente está disminuyendo su participación de forma gradual. Me parece pertinente también recordar que este tipo de mercados son altamente concentrados, aún después de la reforma, por lo que la afirmación de la autoridad investigadora acerca de que la política de descuentos es responsable de dicha concentración en el mercado es falsa. Observemos el escenario contrafactual que es la región sur de Yajalón y en donde se muestra el índice de Herfindahl,
que la misma autoridad investigadora señala en su dictamen que para efectos al daño de la competencia se requiere un aumento mayor a 1.000 puntos y un valor mayor a 2.000 puntos. Notemos que el sur posee un índice muy superior a 2.000. Más aún, durante el periodo de implementación de la política de descuentos, dicho índice aumenta más de 400 puntos, por lo que no procede la afirmación de la autoridad investigadora. Cuando entra la reforma en el 2015 en Yajalón, los precios bajan, como se observa en la tabla, y en el 2017 vuelven a subir. Esta subida de precios se da tanto en el norte como en el sur, por lo que esto sugiere que no es precisamente responsabilidad de Yajagas, ya que Yajagas ni siquiera opera en el sur. En realidad es que el precio nacional subió. También la autoridad investigadora habla sobre la libertad de Yajagas para fijar precios en el mercado al mayoreo. Sin embargo, ese margen en realidad no existe. Y bueno, también cabe resaltar que en las regiones norte y sur tienen diferentes costos de importación, como lo podemos ver en la tabla, los cuales son, otra vez, mayores en el norte. Una diferencia más es que existe una mayor demanda y poca oferta de gasolinerías en el norte que en el sur de Yajalón. Estos dos últimos argumentos también pueden explicar la diferencia de precios. Le cedo la palabra a mi colega Arafat, quien explicará sobre las conductas. Muchas gracias. En relación a la fracción décima del artículo 56, denominada discriminación de precios, la ley de la materia es fundamental en el análisis de las situaciones de los agentes participantes en el mercado relevante. Como podemos ver, desde la dimensión de las condiciones equivalentes para las economías desde un punto de vista de un modelo de negocios, en el caso de Yajagas, es importante hacer una distinción en cuanto a las condiciones de nuevos entrantes en el mercado relevante respecto a las condiciones de los agentes económicos que ya se encontraban en la franquicia. Por lo tanto, las condiciones de los nuevos entrantes no necesariamente están situados en condiciones equivalentes. Como condiciones equivalentes, recordemos que se atribuye a contratos de franquicias que tengan las mismas características, no solo de volúmenes de compra, sino también las mismas obligaciones, gama de productos que venden al consumidor final, costos, inversiones de infraestructura, mantenimiento, tecnología de producto, solo por citar algunas. Incluso que tengan consumidores con las mismas preferencias y gustos de los bienes. Sin embargo, este no es un problema que representa una ilicitud para la Ley Federal de Competencia Económica. Esto no trasciende a la libre concurrencia económica, porque finalmente Yajagas se desarrolla a través de algo que se denomina la competencia intramarca. Recordemos, la competencia intramarca es la situación de competencia entre minoristas o distribuidores de la misma marca, representada por uno de los desafíos para poder competir eficientemente en el mercado de combustibles. Es decir, un reto que brinda mejores servicios y valor agregado a sus clientes. Finalmente, se tiene que decir que la dinámica que empezó con la denuncia de Millán es simplemente un caso entre particulares, en el cual la Comisión de Competencia Económica no tiene competencia. Es por ello que a continuación vamos a explicar la siguiente conducta con mi compañero Israel Colchado. Muchas gracias, Arafat. Bien, la siguiente conducta investigada en el DPR, según la autoridad investigadora, es el desplazamiento de competidores en la venta al mayoreo de gasolinas y diésel. Sin embargo, creemos que la autoridad ha cometido algunos errores. El primero de ellos es la supuesta conducta investigada, ya que como tal no es una conducta, es un efecto estipulado en el artículo 54 que para que tenga procedencia debe estar encuadrado en algunas de las fracciones del artículo 56. De hecho, la autoridad intenta encuadrarlo en la fracción 1/10, la cual la política de descuentos de Yajagas tendría un efecto directo e indirecto en el incremento de costos, la obstaculización del proceso productivo o la reducción de la demanda. Sin embargo, en el análisis propuesto por la autoridad investigadora, en primer lugar, no se da la tarea de analizar los dos primeros efectos y se basan solamente en el análisis de la reducción de la demanda. Sin embargo, aquí es otro tema que la autoridad ha cometido un error,
al momento de establecer su mercado relevante, ya que si recordamos, ellos lo establecieron como el mercado de la venta de gasolinas y diésel en el norte de Yajalón. Sin embargo, nunca estipularon en qué mercado se encontraban, si en el mercado mayorista o aguas arriba o en el mercado minorista o aguas abajo. Así que podríamos nosotros analizar este efecto únicamente en el mercado aguas abajo, de acuerdo a esta definición ambigua, y veríamos que la política de descuentos no tendría ninguna incidencia en la demanda final de los consumidores. Y aún así, bajo el supuesto hipotético de que lo hubieran definido de manera adecuada, notemos que no existe evidencia empírica que sustente esta afirmación. Siguiente, por favor. Repasemos brevemente la teoría del daño propuesta por la autoridad investigadora. Básicamente, los descuentos que inicia Yahagas son tan atractivos que los entrantes Petrol International y Ara Petrol no pueden contestarlo. Esto atrae a las gasolinerías independientes, migran a este nuevo modelo de franquicia y, siguiente por favor, al verse privadas de sus únicos clientes que podrían comprarle sus gasolinas, los entrantes son desplazados en el mercado aguas arriba y y Yahagas se queda como único monopolio. Sin embargo, siguiente por favor. Al momento de analizar el porcentaje de gasolinerías independientes, notamos que por medio de series de tiempo, desde 2014 hasta 2018, notemos que existe una clara tendencia positiva en este incremento del porcentaje de gasolinerías independientes. Notemos que al ser estadística, esto no está libre de error. Esos son los intervalos de confianza marcados en verde. Así que, a pesar de que pudiera tener una tendencia positiva, es posible que este porcentaje pudiera disminuir con el tiempo. Siguiente, por favor. Pero al momento de utilizar estas predicciones, también podemos calcular la participación de mercado de estos entrantes. Si existiese un posible desplazamiento, esto se vería reflejado en sus participaciones de mercado que se verían disminuyendo. Pero no es así. Notemos que en ambos casos, en azul podemos ver tanto la tendencia como los intervalos de confianza son ascendentes. Así que con un nivel de significancia del 5%, no creemos que haya indicios suficientes de este posible desplazamiento. Siguiente, por favor. Y finalmente, la autoridad investigadora supone que no hay que los entrantes no pueden competir con esta política de descuentos, pero no hay que olvidar que ellos operan en el norte y en el sur y podrían implementar un sistema de descuentos en el norte de tal forma muy similar a la de Yahagas, pero subsidiándolo con los ingresos que obtienen en el sur. De esta forma podrían sostenerse financieramente y alcanzar su escala mínima de eficiencia en el norte. A continuación, mi compañera Araceli les dará algunas eficiencias respecto a este nuevo modelo de franquicias. La aplicación de los descuentos de Yahagas Green vino a impulsar indirectamente la instalación de estaciones de servicio híbridas y el fomento de las energías limpias. De igual manera, una disminución en las emisiones de carbono, lo cual también disminuye la presión a las refinerías en momentos de alta demanda. Esto conllevaría a una disminución en los precios de estos combustibles. Existen diversos estudios donde se aprecia que una mayor productividad de etanol reduce o detiene el aumento de los precios de gasolinas. No hay consenso si este efecto es pequeño o es grande, pero se afirma que sí existe. Esto puede dar lugar a una mayor competencia entre los agentes del mercado y mejores beneficios para los consumidores. De las eficiencias derivadas del programa de descuentos de Yahagas Green, el consumidor se beneficia de un mercado más diversificado y de más elecciones de consumo. Por lo anterior, Yahagas es coincidente con el artículo 55 de la Ley Federal de Competencia Económica de Yajalón, la cual especifica claramente que las prácticas serán inaceptables, salvo que el agente económico demuestre que generan ganancias en eficiencias e inciden favorablemente en el proceso de competencia. Damos paso a las conclusiones con mi colega Elizabeth. Gracias. Se desestima de esta manera la supuesta realización de conductas que refiere al artículo 56 de la ley en lo referente al establecimiento de distintos precios, fracción décima, porque los dos diferentes contratos otorgados por Yahagas obedecen a distintas condiciones de compra con respecto a las obligaciones de los contratos, costos de inversión, infraestructura, tipo de estaciones de servicio, por mencionar algunas. Asimismo, en lo referente a la fracción decimoprimera, no existe una intención de dañar a los competidores porque, dada la experiencia exitosa de Petrol International y Ara Petrol en el sur, estas empresas que son igualmente eficientes que Yahagas no solamente pueden incrementar su participación en el mercado en el tiempo, sino que también pueden apoyarse de subsidios que del sur, financiando las pérdidas del norte con las ganancias en el sur, además de contar con una mejor calidad en sus servicios y productos y refinación de hidrocarburos, por lo que puede replicar sin ningún problema Yahagas el mismo sistema de descuentos o implementar alguna otra promoción. De esta manera,
De esta manera, señores jueces, dado que la autoridad investigadora define indebidamente el mercado relevante investigado de la implicación indebida de la fracción 11ª del artículo 56, así como de carecer de un análisis de eficiencia de costos en beneficio a los consumidores finales, se solicita desechar el dictamen de probable responsabilidad emitido por la autoridad y declarar la nulidad del acuerdo inicial, emitiendo una resolución favorable a favor del consorcio de Yajagas y solicitar que no se le mute. Hasta aquí los argumentos, honorable jurado. Estamos atentos de sus consideraciones. Perfecto, una excelente presentación igualmente. Ahora vamos a pasar al área de réplicas y contrarréplicas. Ahora son 5 minutos para cada equipo, empezando por la autoridad investigadora. Cedo la palabra con sus 5 minutos a la autoridad investigadora. Muchas gracias. Primero, atacaremos el punto sobre la fracción décima, sobre la igualdad de condiciones. Con base en la definición del mercado relevante, sabemos que los nuevos productos que pueden ser gasolinas como el etanol 850 o como las electrolineras, no forman parte del mercado relevante porque los individuos no tienen forma de acceder a estos productos, por lo cual no son ni sustitutos ni por el lado de la oferta ni por el lado de la demanda. En ese sentido, los individuos tendrán que esperar mucho tiempo para primero tener que comprarse un coche nuevo que pueda tomar el etanol en primer punto, o que pudiera conectarse a la electricidad, cosa que no es fácil. De otra manera, en México existe una deficiencia de oferta de este tipo de autos, por lo cual habría que esperar mucho tiempo para que existan autos que puedan tomar etanol o que puedan conectarse a la electricidad. De esta manera, al eliminar estos de los productos y del mercado relevante, conocemos que el resto de las condiciones son idénticas y por lo tanto nos encontramos en una igualdad de condiciones y por ende sí existe una discriminación de precios. Miembros del jurado, es increíble que digan esto. Es evidente que hay un trato discriminado, injusto y sin otro objetivo más que favorecer a unos sobre otros. A diferencia de lo que estableció Arafat en su exposición, el trato desigual se dio al no permitir acceder al nuevo modelo de franquicia a los franquiciatarios que ya estaban establecidos de Yajagas. Las estaciones de servicio se encontraban en condiciones equivalentes, ya que una vez que accedieron al nuevo modelo, se dio lugar a esta diferenciación de productos. Tu micrófono, Abraham, tu micrófono. Perdón, una disculpa. Bueno, miembros del jurado, yo solo quería mencionar que no es relevante dentro de los términos del contexto referido el nivel del índice de Herfindahl, puesto que eran mercados cerrados a la competencia hasta hace 4 años, y por supuesto que siguen siendo relativamente concentrados. Aquí lo que importa, y en lo que trata de centrarse la autoridad investigadora, es el cambio en la tendencia en el comportamiento del índice que sufre Yajalón Norte. En el sur es posible argumentar que la estabilización del índice responde a factores estructurales de su mercado, que cabe mencionar, queda fuera del mercado relevante pertinente, que por cierto, autoridad y defensa coincidimos en cuál es. El alza en la participación del mercado de Yajagas no puede ser explicada por cambios estructurales, por lo que debe ser consecuencia de la política de forma depredatoria para eliminar a la competencia en el mercado al mayoreo. Y creo que para terminar, y como nuestro argumento es, las ganancias en eficiencias alegadas no se encuentran relacionadas con el consumidor, puesto que, como se ha demostrado, es el menudista el que absorbe las ganancias en eficiencia a través de mayores ingresos. Por lo tanto, las supuestas ganancias de la competencia que ustedes alegan son irrelevantes si la ganancia en eficiencia no llega al consumidor final. Y por último, respecto a un punto dentro de sus conclusiones finales donde aseguran que tanto Petrol International como ahora Petrol tienen la solvencia financiera para poder implementar el mismo tipo de políticas, cabe mencionar que, de acuerdo con la evidencia provista por el comité y por la autoridad investigadora, en la pregunta número 8 de la comparecencia de Ana María Arellano Pérez, la funcionaria de Petrol International señala que, y cito, lamentablemente contra Yajagas Green, ahí sí no podemos competirle, tiene una política muy agresiva de descuentos. Por lo tanto, y con esto creo que cerramos nuestra participación, queda muy claro que en este caso la autoridad investigadora tiene la razón en cuanto a determinar que hay prácticas monopólicas relativas dentro del caso analizado. Gracias. Perfecto, con eso finalizan su ronda de réplica. Perfecto, ahora vamos a proceder con la contrarréplica de la defensa.
Bien, señores jueces, en primer lugar, bueno, nunca se discutió el que el etanol formara parte del mercado relevante. Estamos de acuerdo con la autoridad investigadora en que el etanol no pertenece al mercado relevante. Lo que se discute es que el diésel no debe de formar parte de dicho mercado, dado que el diésel no entra en el contrato de franquicias green, el cual está sujeto a los descuentos. Los descuentos solamente son aplicables a las gasolinas de alto y bajo octanaje. En segundo lugar, haciendo hincapié un poco en la parte de la discriminación sobre precios, es importante recordar que la investigación debe hacerse sobre un mercado relevante bien definido. La autoridad investigadora ha sido incapaz de sostener por qué su mercado relevante está bien definido. A veces se van en el mercado aguas arriba, a veces se van al mercado aguas abajo. Y por tal motivo creemos que debería ser desechada las implicaciones que está haciendo la autoridad investigadora. Segundo punto, respecto a estas supuestas evidencias de parte de una entrevista no diga mucho. Es decir, ellos obviamente como competencia pueden alegar que están haciendo todo lo posible, pero ¿qué evidencia hay empírica que sustente esas afirmaciones de esta exfuncionaria de Yaha Gas y ahora funcionaria de Petrol International? Bien, en tercer lugar, con respecto a las condiciones equivalentes, está claro que los productos que se comercializan en el mercado al mayoreo entran bajo contratos diferentes que otorga Yaha Gas. Por lo tanto, estos contratos, al ser diferentes en cuanto a contenido, en específico a las obligaciones y ya está por demás decir a los tipos de productos que ofrecen que se ofrecen a través de estos contratos y demás, con ello ya se menciona que los agentes económicos no están en las mismas condiciones para que se le pueda aplicar los mismos descuentos. En adición, con respecto a las condiciones equivalentes de las estaciones, la autoridad investigadora señala en su dictamen que las franquicias tienen un mismo costo de renta anual que consiste en 200,000 pesos yajaloenses, pero lo que no toman en cuenta es que el mantenimiento a las estaciones, cuando se exige que sea una estación híbrida, son diferentes. Entonces, están dando un costo cero a la otra parte que complementa a una gasolinera tradicional. Otro punto es que presentados los estudios internacionales que señalan que se requiere tiempo para ver cambios en la participación del mercado, incluso visto desde una perspectiva de teoría de juegos, los incumbentes gozan de diversas ventajas como los primeros que mueven en el juego. Entre ellas se encuentra el liderazgo tecnológico, la apropiación de activos y costos de cambio del comprador por ser los primeros en mover en el juego, como digo. Finalmente, no se hizo alusión a la competencia intramarca. Es precisamente, es por lo que estamos alegando que no es ese tribunal, independientemente que se definió mal el mercado relevante. Una vez que está mal definido el mercado relevante, se tiene que atacar respecto a esos hechos. Sin embargo, la autoridad investigadora sigue insistiendo en que precisamente el mercado relevante es de gasolinas y diésel respecto a la fracción décima. Perfecto. Les queda un minuto. ¿O ya con eso? Perfecto. Bueno, pues ahora vamos a continuar con la sección de conclusiones. 5 minutos igualmente por cada equipo. Empezamos por la autoridad investigadora, así que les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, de nuestra parte creo que la conclusión es muy clara. Por un lado, en cuestión de desplazamiento aguas arriba, que es una de las dos prácticas que analizamos, en conclusión, el consumidor final no recibe ninguna ganancia directa, puesto que el diferencial de la política de descuentos es totalmente absorbida por el menudista, como hemos mencionado. Las consecuencias de esto consisten en márgenes más elevados para los menudistas y un incremento en los incentivos para adquirir gasolinas y diésel de Yaha Gas. Por lo tanto, en este sentido, consideramos que
Esta política atenta contra la competencia, ya que Yahagas utiliza su elevado poder de mercado y posición privilegiada, previamente sustentada por el índice de Herfindahl, para ofrecer condiciones que le impiden competir al resto de las empresas. El segundo punto es respecto a las condiciones iguales. Establecemos y probamos que las condiciones para el otorgamiento de los contratos son las mismas, excluyendo la parte del etanol 85 y las estaciones de carga eléctrica del mercado relevante, ya que no son un producto diferenciado y por lo tanto no son suficientes para meterlas en una categoría de condiciones diferentes. De igual manera, en el mercado, tanto aguas abajo como aguas arriba, los productos no son sustitutos y por lo tanto no ofrecen ningún beneficio para el usuario final. Sin embargo, a pesar de esto, Yahagas ha ofrecido un trato diferenciado y una discriminación hacia los franquiciatarios tradicionales. De igual manera, sabemos que los franquiciatarios del nuevo modelo no tienen incentivos a competir en precios, no tienen incentivos a transferir estas eficiencias que alegan, ya que como los nuevos no pueden acceder a estos nuevos precios y no tienen forma de competir en ellos, las nuevas franquicias se van a permanecer y van a aumentar su margen en lugar de transferir las ganancias al usuario final. Por último, queremos concluir que, con base en lo mencionado anteriormente, confirmamos que el nuevo modelo comercial tuvo un doble impacto anticompetitivo en el mercado. El primero de ellos fue el desplazamiento de competidores en la venta al mayoreo de gasolinas, y el segundo fue el trato diferenciado en las condiciones de venta a estaciones de servicio que se encontraban en condiciones equivalentes. Gracias. Perfecto, ¿con eso terminan sus 5 minutos de conclusiones? Ok, muy bien. Entonces, ahora los 5 minutos de conclusiones por parte de la defensa. Gracias. Señores jueces, bajo el supuesto de que sí haya un margen de ganancias por parte de los comercializadores en la venta al mayoreo de gasolinas, este margen resulta el incentivo para que puedan formar parte de este nuevo programa de franquicias de Yahagas Green y puedan ofrecer a los consumidores nuevos productos, nuevos servicios de mejor calidad y tomando en cuenta las consideraciones ambientalistas y esta conciencia que tienen los consumidores, entonces esto es una puerta para que ahora los consumidores puedan beneficiarse de estos nuevos productos en el mercado y productos que son amigables con el medio ambiente. Entonces, con respecto a los precios, si bien los precios pueden no reflejarse en los consumidores finales, si suponemos esto, tampoco esto significa que los consumidores estarían en peores condiciones. Los consumidores pueden estar igual, pueden estar igual o mejor si es que hay una posible guerra de precios. Pero dado que pueden tener incentivos en conservar esas ganancias en eficiencias, los márgenes de beneficio, entonces los consumidores no tienen por qué estar en peores condiciones, al contrario, pueden estar igual o incluso mejor por los nuevos productos. Entonces, asimismo, esto también forma parte, explica que los entre franquiciatarios no tienen las mismas condiciones para que se les sean otorgados porque cada contrato ofrece diferentes obligaciones, diferentes condiciones de productos, variedad que no pueden ser comparables. Perfecto. Un segundo. Finalmente, en esta audiencia se habló de eficiencias, se habló de posibles daños, de desplazamientos horizontales altamente concentrados. Se vieron casos internacionales. Sin embargo, su señoría, nuevamente, la autoridad investigadora, y no es el caso de la defensa que quiera llevar el cargo de la prueba. Sin embargo, no ha contestado, no hizo la suficiente investigación científica, económica, y tampoco dio argumentos contrarios, una vez que esta defensa no tenía la carga de la prueba.
No obstante que se respondió de que el mercado relevante con el que están trabajando, que es el crisol por el cual se inicia una investigación, es errático. Desde ahí, su señoría, esta batalla está perdida para ellos. Sin embargo, esta defensa trató de dar luz respecto a argumentos que nunca fueron rebatidos. Muchas gracias. Perfecto, ¿con eso dan por terminadas sus conclusiones? Ok, muy buenas exposiciones por parte de ambos equipos. Ahora cedo la palabra a este honorable jurado para que en un lapso de 5 a 7 minutos le hagan preguntas a ambos equipos de lo que ustedes consideren pertinente. Muchas gracias. Excelente. No sé si los otros dos jurados que me acompañan tienen de repente preguntas. De mi lado tengo algunas anotadas que quería plantear. Sí, yo también. Hola, mucho gusto, soy Inés Robles. Inés, Omar Alvarado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. No sé quién es la otra jurado, creo que es otra compañera mujer. Sí, soy yo, Jacqueline Chacón, mucho gusto. ¿Cómo estás, Jacqueline? Buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto, buenas tardes. También tengo algunas preguntas, pero es algo general para los dos equipos. ¿Qué les parece si vamos entonces por orden alfabético y empezamos con Omar, por el Alvarado, y seguimos con Jacqueline y finalizo yo? Perfecto. Y gracias por concederme el beneficio en esta oportunidad. Y primero, bueno, lo primero, muchas gracias por las exposiciones. Creo que han ido en detalle en varios de los puntos, pero a pesar de eso, digamos, como jurado me quedan algunas dudas o algunas afirmaciones que han hecho que quisiera que me precisen. En primer lugar, para el equipo de la autoridad investigadora, tenía una pregunta que está relacionada con su explicación de por qué sí existía un trato diferenciado en este caso. Y a lo que voy es que la premisa del trato diferenciado es que ante condiciones iguales se apliquen conclusiones que sean desiguales, que no sean equivalentes. Y aquí, esa primera premisa, que es que las condiciones sean iguales, quería que me expliquen cómo la sustentan, considerando que en el contrato de franquicia bajo el nuevo modelo teníamos algunas obligaciones adicionales que se le imponían a las empresas, digamos. Las empresas tenían que contar con estaciones de batería, me parece también que promocionar todo el tema de energía limpia. Entonces, tengo la duda ahí si eso no acaso justifica que nos encontremos en situaciones desiguales. Esa era mi primera pregunta y quisiera que me justifiquen por qué de todas maneras sí se encuadra en la conducta. No sé si, disculpen, por la dinámica ¿se acumulan las preguntas o digamos uno hace la pregunta y a continuación hay una respuesta? Pues como ustedes gusten, normalmente es pregunta-respuesta y por cada uno. Excelente. Entonces, bueno, esa es mi pregunta para el equipo de la autoridad investigadora. De acuerdo. El argumento recae en que si bien, bueno, en que estas condiciones diferentes de las que se habla son parte, más bien, se le negó el trato a las gasolineras Millán, pero justamente al momento de firmar el contrato, estas gasolineras Millán podría tener acceso e implementar las diferentes condiciones que le dan y con eso estar bajo las mismas condiciones. En ese sentido, Gasolineras Millán no tiene la oportunidad con base en condiciones previas. Entonces, la diferencia recae justamente al momento de firmar el contrato, es cuando los dos deberían tener la misma oportunidad de Industrias Millán también implementar las nuevas condiciones que implementarían las otras franquicias. Es decir, antes de firmar el contrato nos encontrábamos en igualdad de condiciones porque las estaciones de servicio de la franquicia tradicional que ya estaba con Yajagas eran los mismos servicios que las franquiciatarias nuevas. Una vez que estas franquiciatarias nuevas pueden acceder al nuevo contrato es cuando se dan estas diferencias en sus servicios que, como bien mencionó el jurado, tienen que ver con las estaciones de carga. Entonces, estamos hablando que esa diferenciación se dio como consecuencia de la firma del contrato al que las franquiciatarias tradicionales no tuvieron acceso.
Ok, y más allá, digamos, ya pensando en la situación de todo el mercado en general, ¿no les parece, pregunto, ¿no? Justificable que digamos, Yajagás, que al parecer tiene un interés probablemente en incursionar en el sector de aprovisionamiento, digamos, de energía, porque además me parece que entre su objeto social está la generación de energía y podría ahí, digamos, haber algún tipo de vinculación, justificar eso, esta diferenciación? Sí, creemos que sin duda, o sea, se justifica la diferenciación en el sentido de siempre ir progresando y más en sentido de energías renovables. Lo que no se justifica es este trato que no le permitió a las franquiciatarias tradicionales poder acceder a esto. Si realmente el objetivo de Yajagás fuera incursionar en las energías limpias y tener un resultado que pudiera permear más en el mercado, invitaría a todas las franquiciatarias. No haría una distinción entre las nuevas sí entran y las tradicionales no. Uh-huh. Y una consulta adicional, bueno, con esto cierro del lado de la autoridad investigadora también nuevamente. Ustedes mencionan que en la hipótesis del daño, lo que indicaban es que cuando se traslada el descuento a estos franquiciatarios que han suscrito los contratos bajo el segundo modelo, esos franquiciatarios no estarían en capacidad de trasladar, digamos, ese descuento a los consumidores finales. Pero yo quería que me expliquen por qué llegan a esa conclusión. ¿No existe acaso una competencia posible, potencial, precisamente basada en precios entre estos franquiciatarios, sobre todo considerando que es un producto homogéneo y que normalmente en experiencia internacional, y acá yo les hablo, por ejemplo, de Perú, porque yo soy un jurado peruano, en general el factor de competencia es el de precio, ¿no? Entonces, quiero que por favor me sustenten por qué su hipótesis de daño es que, por el contrario, el descuento no se trasladaría al consumidor final. Hola, sí, buenas tardes. Creo que el mecanismo es muy claro y la clave en este caso es que si el descuento fuera un descuento generalizado hacia todas las gasolineras posibles, entonces podríamos esperar, de acuerdo a la teoría y a la evidencia empírica de casos anteriores, que en el mediano o largo plazo este descuento se traslade en menores precios. El problema que observamos en este mercado es que al darse el descuento únicamente a una porción muy pequeña dentro del mercado en general, por supuesto que los menudistas, los franquiciatarios, con el objetivo de maximizar sus utilidades y dentro de un mercado donde la mayoría de las gasolineras no tienen acceso a este descuento, la lógica detrás de nuestro argumento es decir, pues bueno, estas gasolineras, que son muy pocas, realmente tienen una ponderación muy pequeña en lo que sería el precio de mercado de la gasolina, y ellos, gracias a la política de descuento, tienen, como se explicó, tienen un costo marginal menor que el resto de las gasolineras, y por esto, en aras de maximizar su utilidad, lo que van a hacer es simplemente mantener el mismo precio que se mantenía en el mercado, y con esto maximizar el margen de utilidad, que pues básicamente está calculado como la diferencia entre el precio al mayoreo menos el precio al menudeo, que es el precio de venta al público. Entonces, no, el problema no es con la política de descuentos per se, el problema es que la política de descuentos no se da de manera generalizada y esto crea una diferencia en precios, sobre todo una diferencia en precios relativos, que es lo que crea la distorsión en el mercado. El problema aquí no es, esperaríamos que si la política de descuentos se otorgara a todas las gasolineras por igual y no se le negara a ningún tipo de gasolinera, pues de nuevo, repito, en el mediano o largo plazo esperar que este beneficio sí en efecto se traslade al consumidor. Pero al solo dárselo a una porción, y además una porción pequeña de las gasolineras, están creciendo los incentivos para que estas gasolineras absorban todo este diferencial en vez de que llegue a manos del consumidor. Ok. Y una pregunta, bueno, para el otro lado, para el lado de la defensa, y con esto demás miembros del jurado cierro para poder darles pase. Y bueno, y para que haya equilibrio también en las preguntas de ambos lados, es uno de los puntos que a mí me llamó la atención, que no lo sé, quisiera que me expliquen si podría ser o no una barrera, es el contrato en sí mismo. Porque el diseño contractual de las franquicias en este caso, y me llama la atención y quisiera que me expliquen un poco sobre eso, me parece que no tenía causales, digamos, tenía renovaciones automáticas, no tenía la capacidad de resolución a solicitud digamos, de uno de los franquiciatarios. Entonces, lo que quería saber es, en un diseño contractual así, ¿acaso el mismo contrato no podría ser un instrumento para impedir la competitividad y la migración en general a otros posibles
comercializadores a nivel mayorista? No, o sea, digamos que no lo creemos así por el simple hecho de que en el contrato no se especifican sanciones en caso de que el interesado buscara interrumpirlo. De hecho, es interesante porque si uno ve los números de cómo el número de gasolinerías va cambiando, el tipo de gasolinerías va cambiando, nos damos cuenta que cuando inician operaciones el nuevo modelo de franquicias Yajagas Green, hay una hay una desbancada también de gasolinerías tradicionales que migran a este nuevo modelo. Por eso no creemos que tal cual sea un impedimento, una barrera. Simplemente pudieran interrumpir el contrato y cambiarse a este nuevo modelo de franquicia. Sí, bueno, agregando en el contrato así definido, no contempla restricciones. Es decir, este contrato, como lo dijo ya mi colega Israel, es que tiene esta ventaja de ser flexible y por lo tanto los comercializadores en el mercado mayorista pueden cambiarse de ser a comercializador independiente comercializador independiente o de modo de franquicia. Entonces, es esto y los datos así lo demuestran. Yajagas nunca inició como con gasolinerías independientes, sino que en el momento que entraron la competencia, Petrol y Araf, lo que pasó fue que los franquiciatarios migraron a esta competencia. Entonces, ya después de una vez que se implementó estos descuentos, muchos volvieron a volver a reintegrarse bajo este esquema de franquicias. Entonces, esta flexibilidad no haría que fuera una barrera para que merme la competencia, ¿no? El proceso de competencia en el mercado. Ok, gracias. Si no tengo más preguntas. Ok, entonces creo que sigo yo. Sí. Bueno, en primer lugar, pues felicitarlos por el trabajo y el esfuerzo en la presentación de tanto la autoridad investigadora como de la defensa. Sin embargo, bueno, yo me quedo con una duda o con algo que creo que es importante mencionar dentro de los argumentos que ustedes presentan. Dentro de la teoría de daño es importante, hay una sección que es el análisis de efectos. Y ambas partes pues resaltaron un poco la parte de, bueno, la autoridad investigadora de los efectos negativos que tendría a la práctica, de cómo afectaría, y por el lado de la defensa, el argumentar una lista de posibles eficiencias. Sin embargo, estas eficiencias que se deben de presentar, o sea, tienen que estar, en cierto modo, tienen que ser eficiencias medibles, eficiencias que se puedan comprobar empíricamente y que no se contradigan con lo que están ustedes contando en la historia de lo que está sucediendo. Y por ambas partes, pues, esta parte quedó un poco débil, porque del lado de la defensa se argumenta que, bueno, los consumidores van a poder tener acceso a estas nuevas energías limpias, pero ¿en qué cantidad? ¿En qué proporción? ¿Cómo es ese beneficio que los consumidores lo van a poder evaluar o cómo lo van a resentir? Y del lado de la autoridad investigadora, es decir, tengo todos estos efectos negativos que pueden existir, pero de medir también los posibles efectos positivos que me está diciendo la empresa. O sea, hay una argumentación que me diga que sea válida, que me diga que los efectos negativos pesan más que los efectos positivos. Y del lado, pues, de la defensa también, para salir más allá de la lista de cosas que pueden suceder, pero que realmente se puedan medir y que se pueda comprobar para que sean argumentos válidos. Entonces, o sea, no sé si ustedes, dentro de los argumentos que presentan o dentro de la investigación que realizaron, tengan como algún argumento que pueda estar dentro de estos aspectos, que se cubra el ámbito de la medición y de que realmente va a beneficiar al consumidor. ¿Es para ambos lados o para...? Es para ambos lados. De la parte, bueno, nuestra parte, sí tomamos en cuenta los posibles beneficios
pero lo que analizamos es que, o sea, para que pudiera ser medible, tendría que ser tal vez positivo, y en ese sentido es que al no ser parte del mercado relevante, o sea, los usuarios no pueden, si a mí me abren mañana 10 electrolineras y muchas con etanol y lo que sea, yo no puedo llevar mi coche a echarle etanol o a cargarlo con electricidad. En ese sentido, el posible beneficio es cero. Entonces, en los próximos 5 o 10 años el beneficio va a seguir siendo cero y no hay una necesidad de cuantificarlo tal vez en algún rango positivo. Y al ser cero es evidente que con tener algo negativo se sobrecompensa. Bueno, yo por el lado de la defensa, si quieres tú comentarlo ahora, por favor. Ok, no, para iniciar nada más lo complementas. Por el lado de la defensa sí investigamos algunos estudios, el del Horta, que trata sobre los costos de los precios cuando hay introducción del etanol, y bueno, señalan que sí hay una disminución en el precio de las gasolinas de alto y bajo octanaje, y como yo lo mencioné, no hay todavía un consenso si es pequeño o grande, pero sí afirma que existe esa disminución de precios, pero complementándolo con los otros estudios, bueno, se requiere un poco de más tiempo, que no son precisamente 3 años, para poder ver estos resultados. Claro, y contestando un poco a la afirmación que hace el compañero Francisco de la autoridad investigadora, es que también por eso mismo es importante definir el mercado relevante, porque si nos enfocamos al mercado al mayoreo, quizás es cierto, yo como consumidor final no me puedo migrar, pero eso digamos que sí, a la larga, digamos que ese impacto, digamos, esa disminución que va a sufrir ese mercado dado estos nuevos combustibles híbridos, irremediablemente va a tener un efecto indirecto en los precios, que es lo que ahora investigó en los otros papers, que irremediablemente al migrar a este tipo de combustibles, reduces la carga, la demanda por esos combustibles fósiles a estos nuevos combustibles, y por eso se esperaría una disminución en los precios de los combustibles fósiles. Sin embargo, como dice, faltan algunos datos. En este caso no teníamos datos sobre la productividad de estos combustibles como el etanol, así como también muchos artículos científicos hacen referencia a las políticas energéticas de cada gobierno, y si estas pueden subsidiarlas o bajo qué esquema es que se va a incentivar el uso de estas nuevas energías para que tengan este impacto en los precios. Muchas gracias. Ok, bueno, yo sí recomendaría que para futuras presentaciones o cuando muestren dentro de los argumentos la parte del análisis de eficiencia, sí lo incluyan, pero con algo más medible, con algo que tenga evidencia empírica, no solamente listar elementos. No creo que el efecto en los consumidores sea cero, creo que sí se puede tener algún efecto, que se puede tener alguna referencia, y también se puede argumentar esto válidamente, como para que también la parte que estamos argumentando de cómo afecta a los consumidores se tenga con este respaldo empírico. Y bueno, esto sería mi único comentario o pregunta para ambos equipos. Bueno, ya creo que andamos presionados de tiempo, entonces voy a tratar de ser breve. Primero que nada, muchachos de ambos equipos, extenderles una muy calurosa felicitación. Un esfuerzo muy notable, sobre todo si se toman en cuenta lo jóvenes que son. También recomendarles que estén muy agradecidos por esta experiencia. Yo no la tuve cuando estaba estudiando, no existían estas cosas. Creo que el que puedan tener un laboratorio para echar a perder en un concurso es una cosa genial, ¿no? Que de verdad valórenlo mucho, se van a divertir muchísimo y van a aprender mucho, entonces eso es una cosa muy importante. Felicitar también de manera muy significativa al equipo de la defensa porque les tocó un caso tremendo, ¿no? No soy ciega al tema de lo difícil que fue el caso para la defensa. Esa es una cosa también muy importante. Y la otra cosa, pues nosotros como jurados no tenemos que juzgar sobre el caso está escrito, el caso está muy claro, sino tenemos que juzgar sobre cómo defendieron ustedes el caso y cómo aprovecharon el tiempo y cómo hicieron ustedes uso de los argumentos y de las herramientas que les daba la ley y la teoría económica para hacer sus diferentes exposiciones. En ese sentido, tengo nada más 2 preguntas, una para cada equipo. Para el equipo de la defensa en particular, presentaron argumentos muy
rápidos por la presión de tiempo e incluso diría yo que agresivos también por la presión de tiempo y lo difícil del caso en sí, de todo lo que la Ley Federal de Competencia puso a su alcance. Es decir, se defendieron por el lado del mercado relevante, del poder sustancial del mercado, perdón, se defendieron por el lado de la definición del mercado, se defendieron por el lado de las ganancias de eficiencia y se trataron de defender también por la parte de las prácticas. Si yo como autoridad investigadora, bueno, no como autoridad investigadora, sino más bien como quien decide el caso, en este caso los comisionados, o si ya después el juicio escalara a las demás instancias jurídicas, tuviera yo que darles la razón por cuál de estos 4 argumentos creen que debería yo darla, por el poder sustancial de mercado, por el mercado relevante, por las ganancias en eficiencia o por cómo atacó la autoridad investigadora la práctica. Nada más una de esas, por favor. ¿Quién va a contestar del equipo de la defensa? Bien, bueno, optaríamos, nosotros nos vamos por las ganancias en eficiencia porque al final, bueno, esta política de descuentos fue el medio que permitieron a los comercializadores poder tener este gasto de infraestructura, estos costos para poder al consumidor ofrecer variedad de productos, poder incrementar su conjunto de opciones como consumidor y que en un futuro, aprovechando que, dada la importancia que de la conciencia más ambientalista que tienen los consumidores, entonces, para que en el mediano o largo plazo se puedan tener en el mercado, en la sociedad, en el día a día de los consumidores, beneficiarse de las ventajas que tiene el tener más productos, y más que si estos productos vienen enfocadas a energías verdes, y pues sería como un doble impacto positivo, ¿no? Que no solamente es a los consumidores, sino también pues en el medio ambiente. Entonces, y también puede trasladarse a menores costos en el futuro, ¿no? Menores costos y menores precios, ¿no? Esto por los efectos de escala que tiene el sector energético, en este caso particular. Perfecto, muchas gracias. Y para la autoridad investigadora, tengo aquí un documento en el análisis del caso que nos subieron a los jurados, donde abren ustedes el inicio de investigación, diciendo que la investigación va a ser sobre las fracciones 5ª, 6ª, 8ª, 10ª y 11ª de la Ley Federal de Competencia Económica. Finalmente, ¿por cuál de todas estas fracciones abrirían el dictamen de presunta responsabilidad? Nada más para tenerlo claro. No hay por parte de la autoridad investigadora un valiente que me diga. Perdón. La 10ª. ¿La 10ª? Ok, entonces nada más recapitulo. Tenemos que la 10ª es el establecimiento de distintos precios o condiciones de venta o compra para diferentes compradores o vendedores situados en condiciones equivalentes. Sí. Por eso abrirían ustedes el dictamen de presunta responsabilidad, ¿correcto? Sí. Ok, son todas mis preguntas. Muchísimas gracias a los dos y de verdad, por mi parte, las más calurosas felicitaciones. Un extraordinario trabajo, chicos. Perfecto, muchas gracias a todos los presentes. La verdad fue una excelente audiencia. Muchas felicidades tanto a la autoridad investigadora como a la defensa. La verdad hicieron un excelente trabajo y lo que han hecho a lo largo de la competencia. Muchas gracias a este honorable jurado. La verdad fue una impresionante audiencia y pues
no me queda nada más que agradecerles. Y para las partes, a excepción del jurado, por favor, les pido que abandonen la sala para que el jurado pueda deliberar las calificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mariana, por favor, ¿puedes parar la grabación? A ver, creo que no.